Ahora, algo que quiere nuestro Dios enseñarnos a nosotros que somos el cuerpo de Cristo, es que su mensaje a través de toda la Biblia es que si hay creencia, entonces tiene que haber conducta. Si no hay creencia, no hay conducta. La conducta está ligada a la fe en la vida cristiana. Yo no puedo decir que soy cristiano e ir por todas partes despreciando a la gente, haciendo daño a las personas, mintiendo, robando, engañando, haciendo fraudes a las personas. No puede ser. No es así. Siempre que nosotros caminamos en el mensaje de la palabra de Dios, que hemos creído el Evangelio, que somos el pueblo de Dios, entonces tiene que haber conducta. Hoy vamos a concentrarnos en Romanos 12, 9 y 10, que dice: el amor sea sin fingimiento. ¿Pueden abrirlo ahí en sus Biblias? El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, refiriéndoos los unos a los otros. El versículo 1 y 2 es importante porque nos da la base por la cual nosotros debemos de tener esta clase de vida, como ya dijimos. Si yo creo, entonces yo tengo una conducta. Entonces, la base de esta conducta está en la gracia de Dios, está en la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Nosotros encontramos ahí en los versículos 1 y 2 de Romanos 12, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La primera cosa que quiero hacerles notar es que solamente hay dos modelos de conducta. Aquí la porción nos dice que está la conducta de este siglo, y por el otro lado está la conducta que produce la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La conducta de este siglo es destructiva, dolorosa, peligrosa, que mata, que lleva a los hombres a vivir en la maldad, en el temor, a veces hasta en el terror, ¿verdad? Y la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, edifica, procura el bien, es benigna, nos sentimos cómodos unos con otros con la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, la buena voluntad de Dios. Y sobre todas las cosas nos reconcilia con Dios por medio de Cristo Jesús. A los redimidos nos manda el Señor que esta transformación se vea. Aquí observamos que delante del mundo debe haber una transformación en nosotros, porque andamos caminando conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable, perfecta, y nos estamos distinguiendo de este siglo que va contrario a Él. Es contrario a sus pensamientos, es irreconciliable, de tal manera que la conducta de los creyentes muchas veces exhibe al mundo en su maldad y lo condena. Para que esta conducta se note, es necesario de las cosas que aquí presenta en esta porción. Se necesitan cuerpos consagrados y mentes renovadas. Aquí la Escritura hace ese énfasis: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentar el cuerpo, ponerlo en disposición, entregarse a la verdad de la palabra de Dios para vivir de acuerdo a ese principio. Honrar, ahorita que comenzaba, pues yo digo, el hermano tiene una bonita voz, me gusta esa voz, está así, una voz que pudiera ser como de una persona que se dedica a la radio, pues, ¿verdad? Porque creo que es así, esa es la realidad. Pero necesito decirlo. Lo puedo pensar, o podemos decir, nadie se lo diga porque se va a llenar de orgullo, o alguna cosa por el estilo. Pero debo de expresarlo. Aquí me dice me dice a mí que yo honre a un hermano, y lo que yo voy a hacer es lo que puedo hacer.
a lo mejor decirle, a lo mejor comentarle, a lo mejor animarlo, diciéndole a los demás. Varias cosas tengo que hacer con mi cuerpo, con mis palabras, con mis pensamientos, con mis intenciones, siendo directo para decir algo. El cuerpo está manifestando eso. ¿Qué diremos de la santidad y de las demás virtudes de la vida cristiana? El cuerpo es clave. No podemos hacer nada sin el cuerpo, ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces el cuerpo es clave para presentar esta vida transformada. Estamos entregando nuestros cuerpos consagrados para andar en el Evangelio y comportarse de acuerdo al Evangelio. Y ahí, con nuestra mente, estamos reaccionando a la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Quién puede disfrutar de la buena voluntad de Dios? Solo una persona que ha sido redimida por el Evangelio. Hemos notado, y es claro, que si nosotros no hemos creído el Evangelio, nuestra mente no va a aceptar las instrucciones del Evangelio de Dios. La santidad nos puede parecer algo fuera de época. El decir la verdad es algo que pues a lo mejor no está muy bien que la diga siempre, busca algunas mentiritas blancas. Siempre estaremos como justificando aquellas cosas que van contra la enseñanza de la palabra de Dios. Honrar a las personas, el amor sin fingimiento, aborrecer lo malo. Una persona que no conoce el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no puede adaptarse a esto. Nuestra mente lo acepta porque somos redimidos. Estamos de acuerdo con eso porque somos redimidos. Es como una demostración. ¿Quieres saber si eres redimido? ¿Quiero yo saber si soy redimido por la sangre de Jesucristo? Pues voy a ver qué tanto acepto las verdades de la palabra de Dios y los conceptos de comportamiento que la palabra de Dios me da. ¿Los acepto? ¿Los rechazo? ¿Me justifico? ¿Los pongo de lado? ¿Trato de no recordarlos? Eso muestra que puedo no ser una persona redimida. El redimido, la persona que presenta su cuerpo por las misericordias de Dios en un sacrificio vivo, también al hacer esta obra en su vida, entonces una persona así, que es transformada por medio de la renovación de su entendimiento, comprueba cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra de las cosas que quiero hacer notar es que las misericordias de Dios son la base o el poder sobre el que sucede la posibilidad de transformación. La palabra de Dios nos dice que nos transformemos, que no seamos como el camaleón, que nos mimetizamos, que nos camuflajeamos, sino que nos hacemos distintos. Y esta es una distinción como la que aquí nos presenta: amor sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Sí, esto es algo distintivo en la vida cristiana, pero si se hace o se vive es por la transformación, es por las misericordias de Dios que han sido la base de esa nueva vida y ese poder que ahora está en mí. Todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, hemos sido trasladados del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Si alguien está en el poder de las tinieblas, que no ha sido redimido. Si ha sido redimido, está en el reino de su amado Hijo. Allí es el lugar, no hay otro. Si tú sabes y estás seguro que has sido redimido por la sangre de Cristo, estás en el reino de su amado Hijo, sin lugar a dudas. Es la obra de Jesucristo. Por otro lado, hemos nacido de nuevo. Hay en nosotros una nueva vida. No es un Carlos reformado, arreglado, no, es un nuevo Carlos, es una nueva Cecilia, es una nueva María, es un nuevo José Luis, un nuevo Julio, es nuevo. Dios ha hecho una operación espiritual que transformó nuestra vida y la sacó de aquella condenación, de aquella situación de muerte y nos dio una nueva vida, un nuevo nacimiento. También por otro lado, tenemos la presencia permanente del Espíritu Santo. Desde el día en que nos convertimos, el Espíritu de Dios derramó el amor de Dios en nuestras vidas porque nos fue dado de parte del Padre. Ahora somos portadores de Dios.
Él va con nosotros a donde quiera que nosotros vamos. Podemos contristarlo, podemos apagarlo, pero el Espíritu está ahí y está hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. Y está listo para ser tu ayuda, para ser aquel que te fortalece, te potencializa, te da el vigor, la fuerza, la gracia, todo lo que tú necesitas para vivir la vida cristiana. Él está ahí para eso. Nosotros podemos hablar con Él, podemos orar a Él y podemos decirle: Espíritu del Señor, ayúdame, fortaléceme, dame tu gracia, guíame a poder glorificar al Señor en medio de esta situación que es difícil. Ayúdame, oh Dios. Pero es el Espíritu de Dios que está ahí listo para ayudarte. Dios espera que nosotros apropiemos esta verdad, porque es el consolador, es el ayudador, es el que nos fortalece, es el que nos guía. El Espíritu de Dios que está permanentemente, no se va. Ahí está en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tenemos la doctrina bíblica. Hoy estuvimos aprendiendo el valor tan grande de leer las Escrituras. Esa es alimento para las personas redimidas por la sangre de Cristo. Nosotros leemos la Escritura y nuestro espíritu se fortalece. No leemos la Escritura, pues entonces nuestro espíritu está debilitado. Necesitamos de la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios, de penetrar, de discernir y también de profundizar en la palabra de Dios para que nosotros podamos estar fortalecidos con la doctrina bíblica. Esto es parte de las misericordias de Dios. Podemos entender la verdad bíblica como aprendimos esta mañana, porque el Espíritu está en nosotros y la podemos percibir como la verdad de Dios, porque el Espíritu de Dios nos guía a esto. Doctrina bíblica. Algo más que tenemos es que hay acceso al trono de la gracia. Podemos acercarnos para el oportuno socorro. Y hermanos, ahí tenemos nosotros la invitación de Dios, que nos acerquemos confiadamente a este trono tan singular de la gracia en oración. ¿Qué necesitamos? Ahí está la respuesta de Dios. ¿En qué estamos pasando por un momento difícil? Ahí está. Hemos pecado contra Dios. Ahí está. Ahí encontramos misericordia y gracia para el oportuno socorro, para que el redimido Hijo de Dios se levante, se ponga en pie y siga adelante sirviendo al Señor. Y por último, para poder entrar a la parte que sigue, es que tenemos instrucción y apoyo directo de Dios por medio de su iglesia. No estamos solos, cristianos por ahí abandonados en algún rincón, no, estamos en la iglesia del Señor. Y la iglesia de Dios va a ser la parte importante para que nosotros conozcamos más de la enseñanza doctrinal de la palabra. Aunque tenemos la doctrina y nacidos de nuevo y la presencia del Espíritu Santo y estamos en el reino de su amado Hijo y tenemos la oración, no vamos a aprender de esto si no estamos en una vida dinámica en la iglesia local de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser que haya iglesias que no están manifestando a Cristo, pero si nosotros tenemos una iglesia donde se está manifestando a Cristo y predicando la palabra, entonces ahí vamos a ser edificados. Ahí es donde la vida cristiana se enseña, se motiva, se estimula y modela, en la iglesia del Señor. El señor Jim Getz dice: si el Señor nada más hubiera tenido un solo discípulo, nunca hubiera podido enseñar: amaos los unos a los otros. Pero tiene muchos. Y la enseñanza es para todos nosotros: amaos los unos a los otros. Los cristianos vivimos las verdades de la palabra de Dios como pueblo de Dios en una comunidad muy preciosa y muy especial, que es la iglesia del Señor. Es la iglesia local. Y en esta época yo puedo acercarme a la iglesia universal del Señor en la iglesia local y ahí aprender de la palabra y aprender del Señor y aprender a tener comunión unos con otros y manifestar ahí que nosotros tenemos una nueva vida. Dice el apóstol Pablo ahí en los versículos 3 al 5: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno.
Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nos convertimos y Dios nos pone por el poder del Espíritu Santo en la iglesia local. Dios nos pone en la iglesia. Tenemos asuntos tremendos, gloriosos. Lo que hemos dicho, la posición que tenemos en Cristo Jesús es muy, muy grande, es muy fuerte. Y podemos tener una tendencia en medio de la iglesia o en medio de las actividades y las actividades del ministerio de la iglesia, al compararnos unos con otros, podemos a lo mejor enaltecernos demasiado o subestimarnos. Ya la semana pasada vimos que la palabra nos enseña que nadie debe tener un más alto concepto, ¿verdad? Como nos enseña aquí en Romanos. Nosotros no estamos para que alguien se sienta muy grande, es el único que puede, como nos decía Francisco hoy en la mañana, que está iluminado. No, eso no existe en la iglesia. Y nosotros estamos siempre en un nivel de iguales, porque es ahí donde Dios nos puso en condiciones iguales, los unos a los otros, todos hijos de Dios, todos hermanos de Jesucristo, todos hijos muy amados del Padre Celestial, estamos en condiciones iguales. Nuestro cuerpo consagrado y nuestra mente renovada se manifiesta en el contexto del cuerpo y muchos miembros. Cuando llegamos a la iglesia, dependiendo del tamaño de la iglesia, pero ahí estamos como miembros del cuerpo de Jesucristo, y cada miembro tiene su propia función. Y Dios, aquí en esta porción, nuestro Dios nos presenta dos cosas que son muy importantes, muy interesantes. Dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos ha dado a cada uno, fíjense, no es al montón, a cada uno en una forma individual. Dios ha dado un tratamiento de una medida de fe repartida a cada uno para hacer el ministerio que tenemos que hacer en la iglesia. Nuestro cuerpo consagrado y nuestra mente renovada va a actuar de acuerdo a esa medida de fe que Dios le dio a cada uno. Y también dice nosotros, de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos el cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de nosotros con funciones diferentes. El Espíritu de Dios nos pone en la iglesia y el Espíritu de Dios nos da fe para ministrar en la iglesia, y el Espíritu de Dios también nos da funciones diferentes para que se haga el ministerio de la iglesia. Y así como nuestro cuerpo no puede funcionar si todos los miembros no están en acción, de la misma manera en la iglesia se necesita la participación de todos. Yo digo, la única forma es que los hermanos en comunión con Dios descubran su participación en la iglesia a través de su fidelidad con la iglesia. Créanme, no le encuentro otro camino, no encuentro otra manera más que la fidelidad de cada uno de nosotros asistiendo a la iglesia. Hermano, eres un miembro del cuerpo de Cristo con una función específica y con una fe, una medida de fe que Dios te da para que tú hagas este ministerio en la iglesia local y se pueda cumplir lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. El apóstol Pablo me llama la atención que me parece que nos presenta la medida de fe que Dios le dio a él, y él no pensaba de sí menos ni pensaba de sí más. Y pues pensando en qué texto podría ser útil, encontré este. Dice, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Yo no, la gracia de Dios conmigo. Y aunque dice aquí, parece que se está ufanando, era una realidad.
Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero no se sentía superior. Dice, más no yo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hay un reconocimiento real de que es Dios el que nos hace hacer lo que tengamos que hacer. Pero esa medida de fe nos mueve en esa dirección. Yo creo que es una medida de fe que nos permite tener la gracia de Dios para enfrentar lo que nos toca enfrentar según lo que Dios quiere que cada uno de nosotros caminemos. Siempre pienso esto juntamente con creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Dice el señor Stott, Dios da diversas cantidades de fe a cada creyente para que cumplan su ministerio en la iglesia y cumplan los retos que a cada uno Dios le tenga asignados para edificación y para la gloria de Dios. Aquellas obras, aquí le pongo yo, aquellas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Se requiere fe. Y esa fe te la da el Señor. ¿Qué tienes que hacer? Dios te va a dar la fe para que hagas lo que tienes que hacer en la iglesia del Señor. Otra de las cosas que dice también el Señor Stott aquí, dice, la medida de fe también es el Evangelio. Es la medida que nos evalúa. ¿Qué tan centrados estamos en el Evangelio? Esto hará que nuestro ministerio se mantenga en el rumbo correcto y con la humildad que se requiere. Todo esto es de Dios, todo esto es del poder de Dios y de la gracia de Dios. Ahí vemos al Señor actuando para que nosotros podamos amarnos los unos a los otros con amor fraternal y también en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. El hecho de que el Señor nos haga muchos, un solo cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros con diferentes funciones, hace que podamos aprender, que podamos crecer, que podamos madurar por la manifestación de la obra espiritual que cada uno hacemos unos con otros. Por ejemplo, dice, siguiendo con la idea, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Úsese. Todo el Señor nos ha dado una función específica con una medida de fe, y aquí el mandamiento es úsese. Se trata de eso, no se trata de no hacer nada, no se trata de no participar. Úsese, pero tenemos necesidad de participar y de ser leales y fieles y constantes para que pueda Dios utilizar lo que Él quiere utilizar de cada uno de nosotros. Estos dones, unos tienen que ver con el habla, don de profecía, don de enseñanza, don de estímulo. Órale, vamos a hacerlo, vamos, ¿verdad? Ahí están, tienen que ver con el habla, y otros tienen que ver con el servicio, servir, repartir, presidir, hacer misericordia, y cada vez que se hace esto se está enseñando también a otros a hacer lo mismo y se van a unir otros a ese mismo propósito, ¿verdad? Vamos a ir caminando juntos. Todo es para la edificación, para orientar a los hermanos. Observen, hermanos, nada más, por favor, que es activo. La semana pasada dijimos que el cuerpo no está hecho para estar sentado, parado, acostado. Es para que se mueva, para que haga. Porque si hace, hay una gran ganancia. Si no hace nada, hay una gran pérdida. Nosotros como iglesia debemos movernos, debemos actuar. Y para que actuemos, no puede actuar la mano sola, ni el brazo solo, ni la cabeza sola. Tienen que actuar todos. Todos tenemos que participar activamente en el ministerio del cuerpo de Cristo. Al estar pensando en esta porción de el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, si nos fijamos con detenimiento
vemos que el primero que se presenta aquí es el amor ágape. Este aparece como el ágape, el amor que viene de parte de Dios, que se derrama en nuestras vidas por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor ágape se manifiesta sin fingimiento, no es hipócrita, es real. No va a hacer manifestaciones de amor y habla mal por atrás o hace alguna cosa indebida aparte. Y me hace pensar en Judas. Él va y besa al Señor, y a lo mejor, como siempre, parecía que lo hacía, sin embargo su intención era vender al Señor Jesucristo en aquel momento. Estaba fingiendo su amor. El amor ágape no se finge, es real. Y cuando el Señor tiene un mandamiento para mí, yo lo puedo actuar, y pudiera ser que en un momento primero pudiera sentir que no es sincero. Pero cuando yo estoy actuando, obedeciendo al Señor, entonces estoy actuando obedientemente a su palabra, reconociendo que siempre tendré una lucha en mi interior con mi naturaleza pecaminosa y perversa. Puede ser que yo tuve algún desacuerdo con algún hermano en algún momento, en alguna situación específica, y me acerco con él y tengo el mandamiento de que yo lo ame. Y a lo mejor cuando me voy acercando viene el recuerdo de aquel momento difícil que tuvimos la semana pasada. Pero la palabra de Dios me dice que yo sea obediente a nuestro Dios. Y entonces, en la guía del Espíritu Santo, fortalecido por el Espíritu de Dios, yo puedo decirle a mi Dios: Señor, ayúdame para amar a mi hermano con todo mi corazón, para acercarme a Él sin esos resentimientos que mi naturaleza pecaminosa quiere sentir. Y ayúdame, dame tu gracia para que yo lo pueda hacer de esta manera. Y nos podemos acercar. Obedecemos al Señor, pero también reconocemos su soberanía, su autoridad. Él nos dice que nos amemos, nos manda que nos amemos, y nosotros debemos hacerlo. Y entonces, de esta manera podemos allegarnos a los hermanos, aunque hayamos tenido alguna situación difícil. Pero el amor debe de ser así: se entrega sin fingimiento. Y agrega algo más que es muy importante: aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno. Si nosotros amamos con otra clase de amor, no vamos a estar preocupados por estos asuntos tan importantes. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Yo creo que uno tiene la capacidad en Cristo Jesús para pensar y analizar lo que está pasando en nuestro corazón. Nuestro amor debe de estar en esa pureza que marca la Escritura, y yo debo hacer un análisis de mi vida, de cómo estoy manejando eso, y reconocer delante de Dios si en algo estoy fallando o faltando, si estoy teniendo alguna mala idea, si algún mal pensamiento, ir con el Señor y decir: Padre, ayúdame a aborrecer esto que no debe estar aquí en mi corazón. Ayúdame a seguir lo bueno. A veces no quiero seguirlo por esa tendencia pecaminosa en nosotros, pero el Espíritu Santo, la gracia de Dios, nos sostiene y nos ayuda para enfrentar estas situaciones que son muy reales en nuestra vida diaria. Estamos, hermanos, delante de Dios. Él está mirando nuestra conducta unos con otros. Ya dijimos, vamos a rendirle cuentas de qué estamos haciendo mientras estamos en el cuerpo. Estamos a la vista de Dios, y el Señor nos llamará aquí a que rindamos cuentas delante de Dios. De toda, como decía Francisco, si de toda palabra ociosa, pues de estas cosas también. Si de toda palabra ociosa daremos cuenta, aquí también estas cosas son claves y vitales. Tengamos temor de Dios y vivamos en su presencia con temor para agradarle de todo nuestro corazón. El amor, este ágape, se manifiesta fraternalmente, que es aquí en donde estamos.
el amor sea sin fingimiento, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Es una manifestación del amor de Dios. Se acordarán de Pedro cuando dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque el amor queda en la posición de ser la motivación del Espíritu Santo en todas nuestras cosas. Siempre me ha impactado desde hace muchos años ese versículo de 1 Corintios 16:14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Yo digo que esto es en el poder del Espíritu Santo. Todas vuestras, ¿cuáles? Todas. ¿Qué es todas? Todas. No le podemos quitar nada a eso. Todo hecha con amor, con la gracia, con el poder del Espíritu Santo, con la manifestación más fuerte del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia. Todas estas cosas tienen que estar manifestadas en nuestra vida diaria como hijos de Dios. Y cuando nos congregamos, nos reunimos y aprendemos la palabra de Dios, es para ir progresando y madurando en esta realidad de vida que Dios está esperando de nosotros. Tiene que tener su proceso de crecimiento. No sucede de la noche a la mañana, hay un proceso que Dios hace, pero en la iglesia estamos aprendiendo todas estas verdades para que vivamos de esa manera. La primera cosa que encontramos por toda la Escritura es que nosotros estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Es un pasaje que a mí me encanta, el de Filipenses. Siempre ha sido un reto enorme para mi vida, estimar a los demás como superiores a mí mismo. Y la palabra superior es muy significativa. Voy a estimar a los demás como personas de importancia, superior, alguien que es más alto que yo, superior, y lo voy a tratar como alguien con cierta dignidad especial porque es superior a mí. Cuando el Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de Cristo a los filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Quién puede vivir eso? Solamente una persona redimida por la sangre de Jesucristo, que ha nacido de nuevo, quien habita el Espíritu de Dios. Pero esta es la medida, no es menos que esto. Ese es el lugar en donde Dios nos quiere llevar en un proceso de crecimiento y de madurez espiritual. Este es el lugar en donde todos nosotros podemos disfrutar con toda, abiertamente, con toda plenitud, la verdad de congregarnos. Ver cuán dulce y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no es cierto? Dice también el señor Stott, y esto me llamó de una manera muy especial la atención. Dice que la frase que incluye prefiriéndoos, porque dice: en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y dice que este prefiriéndoos tiene un sentido de rivalidad en darse honor. Es como una especie de jugar carreritas a ver quién se da más honor cada vez. Yo te honro y tú me honras, yo te honro y tú me honras. Y vamos subiendo en esa carrera de honrarnos los unos a los otros, de tratarnos en esa manera tan especial. Concedernos los unos a los otros el más alto honor de que seamos capaces. Que nos concedamos el más alto honor. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Que por amor de nosotros, ¿qué hizo? ¿Se hizo qué? Pobre. Siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Si Cristo vive en nosotros, nosotros tenemos que tener esa medida de comportamiento en nuestra vida por los hermanos. Y yo les quiero invitar a que piensen igual que yo tengo que pensar. ¿Estoy honrando a mis hermanos o batallo en dar honra a mis hermanos? ¿Tengo mis preferidos o es con todos? ¿A quién honro y a quién no?
¿Me siento más que otros? ¿Considero que yo soy más importante? ¿O hay personas con las que no quiero tratar porque pues, no están a la altura mía? No, hermanos, esto no debe ser. Cristo es ofendido con un comportamiento de esta clase. Nosotros debemos mostrar que somos miembros los unos de los otros y estamos en la misma condición, en la misma igualdad de ser hijos de Dios, muy amados, por causa de su misericordia, de su sangre derramada en la cruz, de su bondad para con nosotros. Y nosotros debemos amarnos fraternalmente y honrarnos de todo corazón. Esto es parte de la enseñanza de la vida cristiana. La forma de vida y los mandamientos que expresa Pablo no son opcionales. Por favor, piensen en esto. No es vida a la fuerza. Dios no quiere que nosotros aquí, bueno, no me queda de otra. No es vida a la fuerza. Es una vida que es plena. Es una vida en libertad, llena del placer y gozo de hacer la voluntad de Dios. Esta ética solo la produce el Espíritu Santo en nuestra vida, por la gracia de Dios. Si estamos aquí y podemos servir todos juntos y todos los hermanos que están aquí fieles, es por la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo nos fortalece y nos ayuda para hacer esto. Años, y pueden pasar 17 años y 20 años y 30 años y 50 años y seguimos haciéndolo con el gozo que Dios nos da para servirle por su gracia. Me gusta pensar en que estamos aquí porque ahora estamos libres para hacer lo bueno. Antes el pecado nos impedía. Recuerdo que en alguna ocasión, y hay una fotografía por ahí donde pues mis amigos se habían convertido y un día fueron por mí, me llevaron a un estudio bíblico y pues por ahí el señor Andrews nos sacó una fotografía a los que estábamos ahí en el estudio bíblico y yo salí con una cara de amargura que para qué les cuento. Y yo recuerdo con toda claridad que cuando estaban en el estudio bíblico y todos ahí hablando, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Este no es mi lugar. ¿Qué estoy haciendo aquí? No podía percibir las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, entonces estaba aburridísimo en aquel lugar, hasta que Dios transformó mi vida. ¿Y qué cambio? ¿Qué cosa cambió todo aquello, verdad? Porque Dios es el que hace esto, es el Espíritu Santo. Me hizo libre para hacer el bien, para amar hasta el sacrificio, para ser generoso, para ser humilde, sencillo, fiable, leal, fiel, para estar temprano el domingo, para agradar a Dios y disfrutar de su comunión juntamente con mis hermanos. Él me ha hecho esto, no es mío, es de Dios. Y cuando sale lo mío, pues procuro no hacerle caso. Si en esta ocasión, esta mañana, alguien puede pensar, yo no soy cristiano, esto que hemos hablado no es para ti. No es para ti. Si Cristo no vive en ti, si tú no puedes entender, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, entonces todo esto que yo dije, no le hagas caso, no es para ti. Es para las personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo Jesús. El único mandamiento que hay para quien no es cristiano es que se arrepienta y venga a creer el Evangelio para su salvación. Ese es el único mandamiento. No te pide a nadie le pide que sea moral, que sea bueno, que se mejore. No. Arrepiéntete de la vida que has tenido, de ser un enemigo de Dios. Ven a Jesucristo y cree el Evangelio en tu corazón. Que Él murió y resucitó. Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y cuando creemos el Evangelio, Dios nos da una nueva vida para que disfrutemos de la comunión con Él. Nos reconcilia con Dios. Eso es. Esta transformación, nosotros hemos sido regenerados inmediatamente. De momento en que creímos el Evangelio, ¡bum!, todo se hizo de un golpe. Pero tiene que haber una transformación, como dice aquí Romanos. Transformación. Hay un proceso. Camina fielmente, sé obediente, en medio de toda la lucha que pudiera haber,
pero va a ser una buena lucha. Esta es una lucha que nunca debemos dejar de hacer, porque es la buena batalla que nosotros estamos haciendo todo el tiempo. Batallando contra la maldad de nosotros, batallando con el pecado de afuera, batallando para andar en el Espíritu de Dios y no hacer caso de la carne en sus peleas. Sí, hermanos, pues yo creo que sería muy bueno que propongamos en nuestro corazón amar a nuestros hermanos con amor fraternal, recordando que el ágape de Dios está ahí para ayudarnos. Y será muy bueno que nosotros con nuestras familias honremos a los hermanos. Es muy constante la invitación de la palabra de Dios para que seamos hospitalarios unos con otros, que practiquemos la hospitalidad. Amados hermanos, practiquen la hospitalidad. Platicábamos en algún momento con una necesidad de alguna persona. Entonces el comentario era: no puedo tener comunión, compañerismo, pláticas con mi familia. Hay personas que tienen una facilidad enorme para platicar, para relacionarse, para hablar. Hay personas que no tienen tanta facilidad, pero ustedes piensen en esto. Yo creo que ser relacional es algo que se aprende y por la gracia de Dios se practica. Por lo general uno no piensa mucho en la otra persona, a lo mejor se acerca y pues está así como la mente en blanco y no hay mucha plática ni mucho compañerismo. Pero yo me he dado cuenta que si me obligo, me intereso en mi hermano, me intereso en su vida, le puedo hacer un montón de preguntas que salen ahí. Primero, Señor, dame sabiduría para platicar con mi hermano. Y si puedo ayudar en algo, ayudar. Y si él me puede ayudar, que me ayude. Y entonces me acerco y Dios va dando la dirección para platicar, para convivir, para relacionar. Se va cultivando la conversación y la relación y el aprender a tener esa comunión unos con otros. Yo creo que el Señor a mí me ayudó a relacionarme con la gente. Yo le he dicho a mi esposa muchas veces que yo sería feliz con mi familia en una isla desierta, llena de cocos y de palmeras y de plátanos y mucha comida, ¿verdad? Pero en una isla desierta, solo, aprendemos, podemos aprender. No soy el mejor conversador, pero podemos aprender. Entonces, anímense a tener esa relación unos con otros, a honrarse, prefiriéndoos unos a otros. Jueguen carreritas a ver quién se honra más cada día. Amado Señor, pues estamos delante de tu presencia, rogamos en tu nombre precioso que estas verdades pues hagan el efecto que tú quieres que hagan en nuestro corazón y en nuestra mente, que seamos la clase de iglesia que tú quieres, un cuerpo de creyentes y donde tú eres la cabeza, donde tú eres el pastor, donde tú eres el que nos lleva por el ministerio que tú quieres, nos lleva por los caminos que tú quieres, y que la iglesia sea, Señor, ese instrumento que tú quieres tener en tus manos para la gloria tuya. Te bendecimos, Padre, por tu bondad, tu misericordia y tu gracia que nos ayuda en todas las cosas para servirte a ti y amarte más. En el precioso nombre de Cristo Jesús, que la gente pueda ver que somos tus hijos muy amados, manifestados en esta comunión unos con otros, en este culto a tu glorioso nombre. En el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, hermanos, muy amados.